Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando en las últimas ediciones de los mundiales cuáles fueron las grandes selecciones, las que iban como candidatos, que lamentablemente terminaron fracasando. Son selecciones en todos los casos que ni siquiera llegaron a pasar la fase de grupos. En algunos casos, como vamos a ver y creo que muchos deben saber, inclusive eran los vigentes campeones, pero lamentablemente en el mundial siguiente no pudieron sostener su actuación. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta, que ayuda un montón, que se suscriban al canal activando la campanita. Más del 65% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón. Y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar, un pequeño anuncio. Les voy a dejar en la descripción el link de mi nuevo canal dedicado 100% al fútbol argentino. Hoy se sube el primer video, así que ya saben, pásense, suscríbanse, dejen su me gusta, que ayuda un montón. Vamos a comenzar hablando del Mundial del año 1998, celebrado, como muchos sabrán, en Francia. Un mundial que realmente tuvo como campeón justamente a la selección francesa por primera vez en la historia, y que si tenemos que hablar de grandes fracasos o selecciones en las cuales se esperaba mucho más y lamentablemente se fueron en primera ronda, creo que la que destaca por sobre el resto es España. Una selección que clasificó primera en su grupo en obviamente la clasificación de la UEFA, ganándole el grupo por ejemplo a Yugoslavia, otra selección también muy interesante. Selección en ese momento dirigida por el español Javier Clemente, un tipo bastante polémico, pero que supo ser un buen técnico en su época, con jugadores como Fernando Hierro, Fernando Morientes, Raúl, entre otros futbolistas más o menos destacados. Una selección que en su debut perdería 3-2 frente a Nigeria con un gol en propia puerta del arquero Zubizarreta, y que de eso no se pudo terminar recomponiendo. El partido siguiente, que era un partido obviamente clave después de perder el primero, como siempre en un mundial tenés 3 partidos, ya perdiendo uno realmente necesitas sí o sí sacar buenos resultados en los dos siguientes. Terminó empatando 0-0 con Paraguay, otro resultado que no era el esperado. Claramente en este grupo España era el claro favorito, y más allá de que en la última fecha terminó realmente despachándose con una gran goleada 6-1 sobre Bulgaria, de poco le sirvió, teniendo en cuenta que los resultados con los cuales venía necesitaba sí o sí que en el partido que iban a disputar entre Paraguay y Nigeria, ese partido lo ganara Nigeria. Nigeria, que ya había ganado los dos previos, decidió guardar jugadores e ir prácticamente con un plantel suplente, y Paraguay terminó ganándole 3-1 ese partido a Nigeria y terminó clasificando la selección africana y la selección de Conmebol, dejando afuera a España, que obviamente fue un gran fracaso en ese momento. Siguiente mundial, y nos vamos ahora a Corea-Japón del año 2002. Un mundial que tuvo varios fracasos. Acá no me pude quedar solamente con uno, porque hubo varias selecciones que realmente llamó su atención. Una que quizás un poco menos, pero hay dos que puntualmente se esperaba muchísimo más. Inclusive podría decir que eran dos de las máximas candidatas a quedarse con el título, y lamentablemente y de forma sorpresiva se terminaron yendo en primera ronda. Una que sin duda llamó muchísimo la atención fue la Argentina. Una selección que tenía un gran, pero gran equipo comandado por Marcelo Bielsa, que el año anterior había sido galardonado como el mejor técnico del mundo, que venía de marchar en las eliminatorias con muchísima autoridad, terminando llevándose las eliminatorias de Conmebol con más de 10 puntos de diferencia sobre el resto de sus competidores, que había tenido una muy buena preparación, ganándole partidos a España, Italia y demás, pero que lamentablemente en el Mundial no pudo imponer su idea de juego con los grandes jugadores que tenía. Comenzó ganando 1-0 frente a Nigeria, un partido discreto que se terminó decidiendo con un gol de Batistuta. El partido siguiente lo jugó muy mal, el partido recordado frente a Inglaterra terminó perdiendo 1-0. Llegó al último encuentro con posibilidades reales de clasificar, pero un empate 1-1 frente a Suecia lo terminó dejando afuera en primera ronda. Otra selección que creo que es la que menos se puede llegar a reprochar, o de la que menos se esperaba en cuanto a ganar, pero sin embargo fue un fracaso en ese mundial, fue también la selección portuguesa, que tenía dentro de sus filas a jugadores como Figo, a Rui Costa o a Pauleta. Terminó cayendo 3-2 en su debut frente a Estados Unidos, ganando 4-0 en el partido siguiente frente a Polonia, encaminando a la clasificación, pero sorpresivamente perdería 1-0 frente a Corea del Sur en el último partido, quedando afuera. Y al igual que la Argentina, otra de las máximas candidatas que también se quedó afuera rápidamente en la fase de grupo es Francia. Y digo que era una de las máximas candidatas porque venía a ser
campeona del mundo en el 98 y campeona de la Eurocopa en el año 2000. Sin embargo, un plantel plagado de estrellas como Patrick Vieira, como Claude Makélélé, Zinedine Zidane, Thierry Henry, también David Trezeguet, entre otros jugadores, no pudieron hacer frente en un grupo del Mundial en el cual se terminaron yendo solamente con un punto. Una derrota 1-0 frente a Senegal, un empate 0-0 frente a Uruguay y una derrota 2-0 frente a Dinamarca hicieron que la vigente campeona se vaya rápidamente, comenzando con una maldición que a lo largo de los próximos mundiales estuvo bastante presente, que fue la de los vigentes campeones. De cara al Mundial de Alemania 2006, realmente creo que no vale mucho la pena aclarar. Es un Mundial en el cual, por lo menos en la fase de grupos, se dio la lógica. Todos los equipos que se esperaba que pasen terminaron pasando. No hubo grandes sorpresas, más allá de que alguna que otra eliminación que quizás llamó un poco la atención, pero la realidad es que todas las grandes potencias y grandes candidatos pasaron la fase de grupo y a partir de ahí se comenzaron a cruzar en un Mundial que la realidad no tuvo muchas cosas llamativas. En cambio, en Sudáfrica del año 2010 sí llamó mucho la atención. Como recordaremos, el Mundial del año 2006 tuvo como finalistas a Italia y a Francia, y en cual finalmente se terminó coronando campeona la selección italiana. En el año 2010, en Sudáfrica, justamente los dos finalistas fueron el gran fracaso de ese Mundial. Porque Francia, en ese momento también comandada por Domenech, terminó quedando bastante relegada. Una selección que no venía bien ya de por sí, el proceso había sido complicado, tuvo que jugar un repechaje con Irlanda, clasifican con ese famoso gol con la mano con Henry. Es una selección que no venía en su mejor momento sin ningún tipo de duda, pero que también tenía obviamente todavía jugadores como Thierry Henry, como un Franck Ribéry en un gran momento, pero que terminó empatando 0-0 en su debut frente a Uruguay, cayendo 2-0 frente a México en su segundo partido y cayendo 2-1 contra Sudáfrica en el tercero, cuando tenía todavía chances de clasificar, y de esta forma quedando afuera, marcando solamente un gol en todo el torneo. Y la otra, obviamente, gran decepción fue la de Italia, plagado de muy buenos jugadores como Buffon, Chiellini, Cannavaro, Gattuso, Camoranesi, Pirlo, entre otros, que venían varios de ser campeones, sin, es verdad, Alexandre Del Piero y Francesco Totti, pero bueno, igualmente con una muy buena selección. La vigente campeona no pudo en el debut frente a Paraguay, 1-1 fue el partido, no pudo en su segundo partido frente a una selección claramente inferior como Nueva Zelanda, 1-1 también, y cayendo en el tercer encuentro cuando llegaba con chances todavía de clasificar, si ganaba terminaba con 5 puntos, pero terminó cayendo 3-2 frente a Eslovaquia y terminó última en su grupo con esos 2 puntos que había cosechado de 2 empates. El Mundial de Brasil 2014 fue otro de los mundiales que tuvo varias selecciones que podían ser candidatas o potencias que lamentablemente quedaron rápidamente afuera en la fase de grupos. Una de ellas fue la Portugal de Cristiano Ronaldo, selección que cayó en su primer partido 4-0 frente a Alemania, que empató 2-2 con Estados Unidos en el segundo, y más allá de en el tercer partido lograr ganarle 2-1 a Ghana, quedar tercera en su grupo y finalmente eliminada rápidamente. Otro también de las grandes sorpresas, creo que se debe ser una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales sin duda, fue el famoso grupo de la muerte, que estaba integrado por Uruguay, Italia, Inglaterra y Costa Rica. Un grupo en el cual el primer partido de Italia frente a Inglaterra terminó ganando 2-1 Italia, que luego Inglaterra caería 2-1 frente a Uruguay, quedando prácticamente eliminada, y que Italia caería sorpresivamente 1-0 frente a Costa Rica, y en el último partido en el cual Costa Rica nuevamente lograría un buen resultado empatando 0-0 con una Inglaterra ya eliminada, e Italia quedando afuera también, perdiendo su último partido 1-0 frente a Uruguay, en un grupo en el cual las dos potencias europeas terminaron quedando eliminadas y pasaron los dos seleccionados americanos. Y por último, sin duda, otra de los grandes fracasos, y continuando con esta maldición que se vio bastante vigente en estos últimos mundiales, España, la campeona vigente que venía de Sudáfrica 2010, tuvo un muy mal arranque que no pudo enderezar y quedó rápidamente eliminada. La selección de Del Bosque comenzó cayendo 5-1 frente a los Países Bajos. Holanda se tomaba revancha de lo que había sido la final del Mundial de 2010 y la dejaba realmente en una situación bastante complicada. Para colmo, Chile le dio otro cachetazo ganándole 2-0 en la segunda fecha, y más allá de que en el último partido logró ganar 3-0 a Australia, no lograría pasar de grupo, marcando, yo creo, un fin de la era de lo que fue ese gran seleccionado español, que venía de ser bicampeón de Europa y también campeón mundial en el anterior mundial. Y el último mundial que se ha disputado, que es el de Rusia 2018, también tuvo esta maldición y tuvo el gran fracaso que fue la campeona vigente.
que obviamente, como todos sabrán, fue Alemania, selección que venía de ganarle en Brasil la final a la Argentina con 1-0, con ese famoso gol de Mario Götze en el tiempo suplementario. Había clasificado realmente con un paso arrollador, ganando los 10 partidos de la clasificación europea con 43 goles a favor y solamente 4 en contra. Había tenido una renovación, es cierto, ya no estaba el capitán Philipp Lahm, tampoco estaba Sebastian Schweinsteiger, tampoco estaba el goleador histórico de los mundiales Miroslav Klose o Lukas Podolski, pero igualmente tenía grandes jugadores comandados por Toni Kroos, por Mesut Özil, también por Thomas Müller o por su gran arquero Manuel Neuer. Sin embargo, no arrancó bien, caería 1-0 frente a México en su debut. Lograría recomponerse en el último minuto con un gol de Toni Kroos para ganarle 2-1 a Suecia en el segundo partido, y cuando tenía todo en sus manos para poder clasificar a la siguiente ronda, de forma sorpresiva caería 2-0 frente a Corea del Sur en el último partido, quedando eliminada y última en su grupo. Así que no mucho más para decir, me parecía interesante repasar estas campañas que realmente, como hemos visto, son algunos de los casos más llamativos que han ocurrido en la historia de selecciones que llegaban, inclusive siendo la vigente campeona del mundial, y que no pudieron revalidar el título y rápidamente quedaron afuera. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que si quieren que hagamos más contenido relacionado al mundial, lo dejen en los comentarios y dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.